estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Hola hermanos, bienvenidos a nuestro culto dominical. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Dios y Padre bendito, te damos gracias porque nos permites llegar a este día, Señor. Te damos gracias por todas las situaciones que están pasando, Señor, pues sabemos que en todo tú tienes el control. No nos maravillamos de lo que está pasando porque todo, Señor, tú lo has declarado desde hace mucho tiempo atrás. Por eso nuestro corazón, nuestra alma descansa en tus benditas manos. Al día de hoy, Señor, te rogamos que limpies nuestros corazones, limpies nuestro ser, para tener juntos este tiempo de comunión como iglesia, cada uno desde el lugar en que puede ser partícipe de este culto. Te
Te suplico, Padre, que bendigas a nuestros pastores, a nuestros misioneros, a todos tus siervos en tu iglesia, Señor, y también a cada uno de mis hermanos en Cristo que somos parte de esta iglesia. Danos la fortaleza y la sabiduría para conducir nuestras vidas bajo tus preceptos, Señor, ya que eso es lo que trae bendición a nuestra vida. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento y nos permita, Señor, tener este tiempo de un culto para ti, Señor, donde vamos a alabar y a bendecir tu nombre y donde también recibiremos la bendición de tu palabra. Permítenos, Señor, gozarnos juntos como iglesia y también traerte alabanza. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Mis hermanos, les voy a pedir que vayamos al Salmo número 100. Salmo número 100. Y ahí donde estás, hermano, hermana, te voy a pedir que lo leas junto conmigo. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a alabar juntos a nuestro Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la
Él le enseñó sobre su vida de mañana y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, mis pecados perdonó. Él vive, por siempre proclama el precio de mi pecado, por su vida fue pagado. Él me vive hoy y la tumba vacía está. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, Él vive. Yo sé que yo sé. Hablé con él esta mañana. Él camina conmigo todo el día. No me deja solo, no me desampara. Amados hermanos, muy buenos días. Me da mucho gozo estar nuevamente con ustedes. Esperamos ya pronto vernos aquí en nuestro templo. Es nuestro deseo y oración. En esta mañana, hermanos, el Señor nos ha dado un tema precioso. Se titula Cuando caminamos con Dios. Y bueno, caminar pues es algo que hacemos todos los días. Cuando vamos solos, vamos pensando, pero cuando vamos con alguien es diferente. Y vamos a ver un personaje muy interesante
Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 24 solamente, y de ahí vamos a encontrar muchos pensamientos respecto a esta palabra de Dios. Génesis 5, 24, si ya lo tienen en sus Biblias o lo escuchan, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Lo repito. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Señor. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la vida, por el cuidado que has tenido aún de mis hermanos que han pasado por esta enfermedad, pero sabemos que tú estás ayudándoles para salir adelante. En esta hora, Padre, queremos rogar tu dirección y tu ayuda al presentar tu palabra. Permite que tu Espíritu nos lleve a una experiencia inolvidable que tu palabra nos dará a través del estudio, la meditación y de la ayuda que tu Espíritu Santo nos provee para hacerlo. Te rogamos pues estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El significado del nombre Enoc puede traducirse como dedicado a Dios. En la mención que hace la Biblia de este personaje, aunque es muy pequeño, hay mucho material que escudriñar. Aquí hay un gran elogio para una persona que está caminando con Dios, siempre en comunión con Él. Como ocurrió con Enoc, Dios nos invita hoy a caminar con Él. Y esto es como una prueba de confianza, de amistad, de placer por su presencia. Fíjense qué cosas. Nos da confianza, hay amistad con Dios, pero podemos deleitarnos por su presencia. Y hermanos, esta debe ser la meta de todo cristiano. Hoy veremos qué representa esa meta de todo cristiano. La Escritura nos indicará en diferentes pasajes muchos aspectos de la vida cristiana que debemos entender y obedecer para que podamos vislumbrar lo que será el arrebatamiento que viviremos cuando el Señor nos lleve a su presencia. Bueno, esta mañana mi introducción es muy pequeña, pero el mensaje es más amplio. Vamos a ver varios aspectos de este pensamiento cuando caminamos con Dios. Cuando caminamos con Dios, escuchamos su palabra. Cuando Enoc caminó con Dios, todavía no existía la Biblia. Sin embargo, Dios y él se comunicaban, pues Enoc tenía oídos espirituales para escuchar al Señor. Hoy, Él nos habla por medio de su palabra. Su voz resuena en su palabra escrita en cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Todo está saturado del pensamiento de Dios. También nos habla por medio de la creación. Podemos oírle como Moisés hablando desde una zarza ardiendo. A Isaías se le mostró cuando su gloria llenó el templo. Si tenemos oídos y ojos aptos, le encontraremos hablándonos a través de los salmos. David dijo:
los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver la acción de Dios en los torbellinos, como lo vieron los hebreos que anduvieron 40 años en el desierto. Pero solo en Jesucristo se reveló plenamente la presencia divina. Pensemos cómo lo vieron los apóstoles en el monte de la transfiguración o en la isla de Patmos. Debemos decir como Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Hoy Él despierta nuestra atención por la Biblia. Y si lo oímos, seremos capaces de andar con Él desde la salvación hasta la glorificación. Desde la salvación hasta la glorificación. Este pensamiento me hizo pensar de mi persona que por el año de 1958, el mes de febrero, yo recibí al Señor plenamente a los 18 años y ahora ya pasaron 62 años. Entonces mi salvación ocurrió en esa experiencia, en ese año de 1958, pero la glorificación todavía no se sucede en mí. Ya no falta mucho, creo. Pero entonces, si le escuchamos, seremos capaces de andar con Él desde la salvación hasta la glorificación que sucederá y de la cual brevemente estaremos tocando. También cuando caminamos con Dios, nos separamos del mundo, porque la influencia de otra persona no espiritual pues nos puede llevar por pensamientos y caminos del mundo. Esto no es fácil, pues exige una vida disciplinada. Estar separado del mundo no significa salir del mundo. Vivimos en el mundo, vamos al mercado, pagamos las cuentas, atendemos al cartero, pero no tenemos el estilo de vida del mundo. Somos un pueblo distinto, separado, un pueblo santo. En Juan 17:15, nuestro Señor hace una petición a su Padre Celestial. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oró que el Padre no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Pablo nos llama a separarnos de los criterios cerrados del mundo para que Dios pueda recibirnos en una vida santa. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Noten estos dos verbos, salid y apartaos. Es una palabra de orden de Dios, donde tenemos que obedecer, pero depende de nosotros. De salir y de apartarse, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La separación del mundo involucra más que mantener distancia de los pecadores. Significa permanecer cerca de Dios. Implica evitar diversiones que nos lleven a pecar. También tiene que ver con la forma de utilizar tanto nuestro tiempo como nuestro dinero. En este mundo caído no hay forma de separarnos totalmente de los efectos del pecado. Sin embargo, debemos resistir el pecado que está a nuestro alrededor. No hay que ceder, no hay que rendirse. Nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo siguiente, verso 1, capítulo 7, dice:
menciona esta expresión, perfeccionando la santidad. Fíjense lo que es esto, hermanos, perfeccionando la santidad. Vamos creciendo en santidad, pero debemos ir creciendo en ella. Esto significaba que los corintios, a los cuales Pablo les dio esta palabra, no tenían nada que hacer con el paganismo. El paganismo es un concepto religioso genérico empleado por los cristianos desde el siglo VI en el Imperio Romano para designar al conjunto de creencias politeístas, es decir, que adoran a muchos dioses, que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo. Escuche esto, hermano, muy serio. Es una realidad. Muchos familiares nuestros, cercanos o lejanos, tienen que ver con el paganismo, que es la idolatría. Adorar a otros dioses, no al Dios Todopoderoso. Un testimonio que glorificó al Señor fue de un artista danés, Dannecker, nacido en 1758. Él resolvió hacer una estatua de Cristo que causó muy buena impresión pública. Cuando Napoleón la vio, le mandó decir que fuera a París a hacer una estatua de Venus, pero el escultor le contestó: estas manos que han hecho una estatua de Cristo no pueden esculpir una diosa pagana. Hay más de 330,000 dioses en el hinduismo. Nosotros tenemos un solo Dios, que es el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo y que es el Padre Celestial, y que ellos son uno. Pues aquí tienen 330,000 dioses en el hinduismo. Cuando caminamos con Dios también testificamos de Él. En Judas, versos 14 y 15, porque nada más tiene un capítulo, se nos cuenta que Enoc testificó de Dios. Nosotros también debemos testificar a nuestras familias. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Y miren cómo dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan hecho contra él. El juicio de Dios, hermanos, finalmente vendrá. El profeta Daniel en el capítulo 7, verso 10, lo describe de esta manera: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel vio a millones de personas paradas delante del Señor. Hermanos, todos habremos de pararnos ante el Dios Todopoderoso para dar cuenta de nuestra vida. Si Dios juzgara nuestra vida hoy, ¿qué? ¿Cómo la evaluaría de acuerdo a su palabra? Mientras esperamos el juicio de Dios que vendrá, debemos preguntarle qué es lo que le gustaría ver en este momento. Pues vidas bien santas, creciendo en santidad. Debemos entonces vivir plenamente conscientes de que un día compareceremos ante Dios para dar cuenta de cómo usamos nuestra vida. ¿Cómo saldremos de esa comparecencia? Entonces, debemos testificar a los que más amamos, a nuestra familia.
¿Hacemos en nuestra familia una impresión duradera? Que nuestro testimonio perdure en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros nietos y toda la descendencia que venga. Podemos y debemos enseñar muchas cosas a nuestros hijos, hermanos, pero si no les enseñamos a andar con Dios, hemos descuidado la lección más importante de nuestra vida. Debemos impedir que el mundo los absorba. Debemos darles ejemplos desde sus primeros años, cuando ellos pueden captar el amor y el poder de Dios. Debemos testificar también a nuestro alrededor. La congregación de Enoc no debió haber sido muy grande, pero se preocupó de agradar a Dios. Hebreos, que es el libro que nos habla de los héroes de la fe, en su capítulo 11, versículo 5, dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué importante es que estemos bien con Dios, que le agrademos. Esto podemos hacer nosotros hoy en el servicio que damos en la iglesia. Debemos esforzarnos para que crezca y que sea un testimonio poderoso. Dentro de la iglesia hemos de sentir el temor de Dios y fuera de ella debemos dar testimonio al mundo perdido. Lo que debemos hacer es dar testimonio de ese poder. Es una tarea urgente que debe cumplirse hoy, pues muchos se están perdiendo sin Cristo. Escuché una conferencia que dieron algunos directores de los seminarios de México y uno de ellos decía que el mundo se está perdiendo. Y nosotros en el templo y ahora en casas, pues no estamos haciendo lo que se necesita hacer. Y seguimos con los ejemplos de Enoc. Enoc fue una persona muy importante en los inicios tempranos de la historia de la humanidad. Hay varias experiencias de Enoc que vale la pena notar, todas relacionadas al estudio de la escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo en el que vivimos. Hay una similitud interesante entre los días de Enoc y nuestros días. Note tres hechos interesantes acerca de Enoc y su época. Según Hebreos 11:5, la palabra traspuesto se usa 3 veces concerniente a Enoc. Dice la transposición de Enoc. La transposición de Enoc. El significado de la palabra transponder es transferir. Enoc, hermanos, tuvo una experiencia real de evitar la muerte y de ser trasladado a la presencia del Señor. Aunque no hay mención de la iglesia o de la época de la iglesia en el Antiguo Testamento, se dan figuras de la iglesia o de los creyentes de la época de la iglesia. La experiencia de Enoc es una prefigura del arrebatamiento de los creyentes de la época de la iglesia cuando Cristo regrese para recogerlos. Génesis 5:21 dice que a los 65 años engendró a Matusalén, el hombre que ha vivido más años en toda la historia de la humanidad, 969 años, casi 1000 años. ¿Cómo fue que esa gente vivió tanto tiempo? Algunos creen que las grandes edades que aparecen en la lista se refieren a la duración de la dinastía más que a la edad del individuo. Otros opinan
que estas edades eran edades reales y las explican de tres maneras importantes. Uno, que la raza humana era genéticamente pura en esos primeros tiempos. No había enfermedad que acortara la vida. Segundo punto es que todavía no había llovido en la tierra, no había ese vapor que vemos y que conocemos como las nubes. Verso 7 del capítulo 1 de Génesis dice: e hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. La expansión en medio de las aguas era una separación entre el mar y el vaho del cielo. Proverbios 8:28 dice: cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, como dando todo. Dios dice que la sabiduría es primaria y fundamental y es la base sobre la que se edifica la vida. Es interesante, hermanos, que lo que Dios estableció de las frutas cuando Adán y Eva recibieron el huerto, pues esas naranjas que disfrutaban o los plátanos saben igual o sabían igual que las que comemos hoy, porque Dios estableció, dice, siempre será así. Enoc entonces fue transferido al cielo antes del diluvio. Génesis 5:24, nuestro primer texto, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así como la transposición de Enoc fue un hecho histórico, así también lo será el arrebatamiento de los creyentes en la época de la iglesia. El arrebatamiento de Enoc podía suceder en cualquier momento, en cualquier hora del día. Entonces es importante vivir y trabajar anticipando ese glorioso amanecer. Puede ocurrir en cualquier momento. Nuestra generación puede ser que no vea la muerte. La transposición de Enoc fue el primer testimonio formal del gran secreto de que el hombre tiene un lugar y una heredad en los cielos. También otro pensamiento es que en los tiempos de Enoc, el mundo de su época fue descrito en Génesis capítulos 5 y 6 como uno extremadamente malo. En el Nuevo Testamento, Judas da un cuadro similar. Judas pone especial atención a Enoc como el séptimo después de Adán. Sin embargo, en Génesis aprendemos de dos líneas genealógicas, Caín y Set. En cada caso, el séptimo es destacado de los demás, haciendo una declaración sobre él. En la línea de Caín, Lamec es el séptimo, después de Adán, y se destaca de Enoc con un contraste marcado con respecto a Lamec. En estos dos hombres tenemos caracteres representativos que nos muestran dos estilos de vida diferentes, uno carnal y el otro espiritual. Ya desde entonces, esto que Pablo predica del hombre natural, del hombre carnal, del hombre espiritual, ya se había manifestado. Uno muestra las obras de la carne, mientras que el otro muestra el fruto del espíritu. A pesar del mandamiento en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Lamec tomó dos esposas para sí y se jactó de ellos abiertamente, haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Esto resultó en una tragedia en la vida del hogar de esa generación. Y esa misma actitud opuesta al plan de Dios, que es tener pureza en los hogares. De no ser así, esto traerá la destrucción de cualquier sociedad.
recuerdo haber leído que todos los imperios y todos los grandes países o pueblos que han estado en los primeros lugares han caído por causa de los problemas sexuales. Porque esto resulta en adulterio, fornicación y todos los tipos de pecados de la carne, como por ejemplo el asesinato, la violación contra las mujeres y los niños. La familia, que es la base de la sociedad, tal y como vaya la familia, así será la sociedad. Según el plan de Dios, en el hogar se deben enseñar los principios de lo que está bien y de lo que está mal. Enoc y sus descendientes obedecieron la palabra de Dios, por eso Noé, de su misma línea genealógica, fue libertado del diluvio. De hecho, los 3 hijos de Noé tuvieron una sola esposa. Una generación fue la 6ª generación, la que más adelante todos murieron cuando vino el diluvio, antes de que no fuera traspuesto. La 7ª generación vino el diluvio y el juicio. Hubo un lapso de 1000 años entre la caída de Adán y los días de Enoc, por eso es que se cuentan tantos años, porque son varias generaciones. Un siguiente pensamiento sobre Enoc. En su diario andar con Dios, podía percibir el juicio universal venidero. Judas registra algunos de los detalles de la profecía de Enoc, la cual fue pronunciada unos 3000 años antes del mundo prediluviano, el cual estaba lleno de pecadores rebeldes. Esto lo describe con mucho detalle, ya no quise meter más textos, pero en Judas capítulo 1, versos 14 al 19, ahí describe la maldad de estas generaciones. Parte de esto fue cumplido en los días de Noé, cuando el mundo de entonces pereció anegado por el agua, como menciona Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso 6. Pero ahí en el verso 7 continúa Pedro diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En la época de Noé, la tierra fue juzgada mediante el agua. En la segunda venida de Cristo será juzgada por el fuego. Y hay un pasaje que describe este fuego. Esto es tremendo No lo quería poner, pero se los voy a leer. Apocalipsis 20, versículos 10 al 15. Apocalipsis 20, 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego menciona el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El poder de Satanás, hermanos, no es eterno. Enfrentará su condena, Satanás. Empezó su obra maligna en la humanidad al principio y todavía continúa hoy. Pero será destruido cuando sea lanzado en el lago de fuego. Nunca más volverá
a engañar a nadie. Esta profecía hecha en los tiempos de Enoc se realizará en el futuro, como indica este pasaje de Apocalipsis. Los tiempos de Enoc son un ejemplo de las civilizaciones que rechazan la verdad de Dios. Los hombres que vivieron para el Señor y caminaron con Él en los días de oscuridad espiritual fueron guardados del juicio malo de su civilización. La analogía es que Dios guardará a los verdaderos creyentes, que ahora estemos viviendo y que seguirán viviendo de ese juicio venidero para las naciones, y será a través del arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados como no, y les permitirá vivir victoriosos sobre una civilización caótica hasta entonces. La certeza de su venida, he aquí el Señor viene, fue un hecho fijo y una realidad dada que tendrá lugar en el futuro. Su mensaje en el tiempo de Enoc era de juicio, no de avivamiento. Enoc era la séptima generación desde Adán. Él es el primer predicador registrado en la historia. Es el primer hombre de quien se dice, él caminó con Dios. Es el primer hombre que entró al cielo sin morir. 6 generaciones precedieron a Enoc y todas perecieron con la muerte. Pero en la séptima, él fue traspuesto. Enoc caminó con Dios. Un día fue repentinamente levantado al cielo. Viene el día, hermanos, en que millones van o vamos a ser arrebatados a los cielos cuando Cristo venga. Un último pensamiento es que cuando caminamos con Dios podemos hablar con Él. Es lógico que cuando dos caminan juntos, pues hablen entre sí. Aunque no sabemos cómo se comunicaban Dios y Enoc, no podemos dudar que lo hacían. Es un camino de 2 vías. Oímos y hablamos cuando usamos el teléfono, por ejemplo. Podemos hablar con Dios de la misma manera. Es maravilloso que todos podemos hacerlo como lo hizo Enoc. Nunca las líneas del cielo están demasiado cargadas, ya que Jesucristo es nuestro mediador. Es el supercomputador para comunicarnos. Podemos ir a Él a través de su persona, de su palabra, porque Él es la central perfecta. Le podemos contar nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras dificultades. Bien dice el Salmo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esta semana, estos días pasados, tuvimos la noticia de nuestra hermana Julieta y su hijo Ángel, que pasaron por este virus y pasaron días muy difíciles y nos pidieron orar y estuvimos orando toda la iglesia, y apenas leí que da gracias a Dios nuestra hermana Julieta por sus oraciones, porque le pedimos a Dios y se cumple este texto. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y estamos honrando a Dios, dándole gracias porque actuó en la vida de esta familia. Dios entonces responde a nuestra necesidad de fe, de poder, de perdón y de una nueva visión. Si caminamos con el Señor hoy, caminaremos con Él siempre. Vamos a concluir con el mismo texto que iniciamos, Génesis 5:24, que nos asegura cómo Enoc fue llevado al cielo. Dios llevó a Enoc a la gloria sin que éste muriera.
Pero antes Enoc supo que había agradado a Dios. Si un creyente muere, va directamente a la presencia de Dios, como Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Los redimidos que han muerto ya gozan viendo a Dios. Si Él viene antes que muramos, seremos transformados a su semejanza y llevados en el aire con Él. Y mientras llega ese arrebatamiento, ¿cómo podemos empezar a andar con Dios? Pues como Enoc, debemos comenzar con la fe. Debemos creer en Él, porque nosotros somos pecadores. Dios provee nuestra redención por medio de Jesucristo, a quien invitamos a nuestro corazón, como dice Pablo en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Alguna vez le han preguntado cómo se hace uno cristiano? Estos versículos dan una preciosa respuesta. La salvación está en el corazón y en la boca. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor resucitado, seremos salvos. Pablo dice que Dios cumple su parte de este trato. Todo aquel que lo invoca será salvo. Será salvo. Dios siempre ha de justificar a los que creen. Te invito a que escuches este canto y decídete a ir pronto a Él. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negamos a Jesús cuando esperamos que nadie pueda pensar que somos cristianos porque nos da pena o vergüenza. Negamos a Jesús cuando decidimos no defender lo que es bueno. Negamos a Jesús cuando callamos en cuanto a nuestra relación con Dios. Negamos a Jesús cuando nos diluimos en la sociedad. Negamos a Jesús cuando aceptamos los valores no cristianos de nuestra cultura. Y por el contrario, lo reconocemos cuando vivimos vidas morales que honren a Cristo. Cuando buscamos oportunidades para testificar de nuestra fe a otros. Cuando ayudamos a los necesitados. Cuando salimos en defensa de la justicia. Cuando amamos a otros. Cuando tomamos en cuenta nuestra lealtad al Señor, cuando usamos nuestra vida y recursos para llevar a cabo sus deseos antes que los nuestros. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice Apocalipsis 3:5. Vestido de vestiduras blancas significa puesto aparte para Dios. Cristo promete honor futuro y vida eterna a quienes se mantienen firmes en su fe. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. Este libro simboliza que Dios conoce quienes le pertenecen. A los tales se les garantiza la inscripción en el libro de la vida que se presentará ante las huestes de los cielos como pertenencia de Cristo. Años hace hubo un famoso jugador de béisbol llamado Ty Cobb o Cobb. Él se destacó durante 24 años en este deporte y llegó a ser cristiano poco antes de morir. Al llegar a esa hora dijo, digan a los muchachos de su equipo que conocí a Jesucristo como mi Salvador al final de la 9ª entrada. Esto es porque los que juegan béisbol tienen 9 oportunidades de ir avanzando y metiendo carreras. Y él hace esta referencia que al final de la 9ª entrada, es decir, cuando su vida estaba terminando, es que aceptó a Cristo. Pero él dice, hubiera querido que esto ocurriera en la primera, en los inicios. Como este beisbolista, no espere hasta cuando esté a punto de morir. Que nadie espere más. Porque como Enoc, todos podemos andar con Dios, teniendo hoy a Cristo como nuestro Salvador personal. Quiero pedir que inclinen sus rostros y estén orando. Vamos a escuchar un canto. Es para invitar a que las personas que están aquí y que no tienen a Cristo en su corazón, a través de esta palabra que hemos predicado, y que este canto nos muevan a recibir a Cristo. Escuchemos el canto. Tal como soy de pecador,
que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, heme Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el testimonio de Enoc, que nos muestra cómo sí es posible caminar contigo en cualquier época de la vida, en cualquier edad. Pero ahora, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo mueva a las personas que en esta mañana, jóvenes, señoritas, ancianos, puedan acercarse a tu Hijo Jesús y le reciban como Salvador. Allí en el corazón, dice tu palabra, que se cree con el corazón y se declara con la boca para testimonio de salvación. Deseo, hermanos, que el Espíritu Santo esté trabajando y los esté llevando a esta experiencia de salvación, de vida eterna, para un día ser arrebatados como Enoc hacia la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 35. Éxodo, capítulo 35, versículo 29. Éxodo 35, 29. Dice así la palabra del Señor. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres,
todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. De esta misma manera, mis hermanos, traigamos voluntariamente nuestras ofrendas a nuestro Dios para su obra, para dedicar la palabra de nuestros cultos y pues recibir la bendición de la palabra de Dios en nuestros corazones. Hermanos, los invitamos a seguir escuchando las reflexiones, las meditaciones diarias que envía nuestro hermano Abelardo, que son de gran bendición. También, hermanos, que participemos como familia en el tiempo que nos fue asignado. Nuestro hermano Abelardo ya nos mandó esta información. También, hermano, es importante que participemos en nuestros cultos de oración, que es los días viernes a las 7 de la tarde. También, hermanos, es importante que revisemos el boletín, ya que incluye información muy importante como la información pastoral, la carta de los misioneros, y también, hermanos, ¿por qué no? Los cumpleaños, ¿verdad?, de nuestros hermanos en la iglesia, para que felicitemos y sepamos pues, también de cada uno de nuestros hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por el tiempo de hoy, por la predicación, por las alabanzas y porque pudimos congregarnos para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios y Padre bendito, te damos gracias por ese tiempo maravilloso que tú nos das de podernos comunicar a través de estos medios. Gracias, Señor, porque esto permite que como iglesia podamos estar juntos, podamos tener esta comunión, que sobre todo es una comunión más espiritual, porque aunque no estamos juntos uno al otro, estamos juntos espiritualmente, Señor, y ese es el verdadero vínculo. Eso es algo magnífico, Señor, que nos has permitido sentir en estos tiempos. Porque yo sé que yo tengo un vínculo con mis hermanos que están escuchando, viendo este mensaje. Gracias porque estamos unidos espiritualmente y esto trae una gran fortaleza a nuestras vidas. Gracias por la predicación del día de hoy. Es importante caminar junto contigo, Señora, contigo a un lado en cada momento de nuestras vidas, tomando las mejores decisiones, conduciendo nuestras vidas con sabiduría, respetando a nuestro Dios, haciendo caso a sus consejos para cada área de nuestra vida. Damos gracias por la vida de nuestro pastor Jesús León, gracias por su familia, gracias por la vida de nuestros pastores y los siervos en la iglesia. Te suplicamos, Padre bendito, que protejas a toda tu iglesia en estos tiempos difíciles y que nos des de tu bendita dirección. Gracias por este tiempo en que pudimos también alabar y bendecir tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Bendiciones.